Bueno, Hola, hola. se produjo el milagro. Se produjo el encuentro. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, una mañana fresquita en Buenos Aires, fresquita, fresquita, otoñal, y bueno, nada, esperándolas para charlar un ratito de lo que nos ocupa, lo que nos reúne. Muy contenta, la verdad, hermoso para empezar la semana y para aprovechar estos días de cuarentena. Bueno, yo primero que todo agradecerte por haber aceptado esta propuesta. Este, mm, Te voy a hacer una pequeña presentación para los que se están sumando y nos están empezando a ver. Adelante. Marina es la presidenta de FemHack, que es la Fundación de Activismo Feminista Digital. Es la presidenta y fundadora de la fundación. Es una fundación que trabaja con la inserción de las mujeres y la investigación, que todo lo que tiene que ver con el acceso a la tecnología, la prevención de la violencia de género digital. Entonces, para nosotras es súper importante que vos estés acá hoy pudiendo ayudarnos a entender todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías y las diferencias que existen, desde una mirada feminista, por supuesto, en el acceso, el uso y el conocimiento de estas tecnologías entre varones y mujeres, y eso cómo se plasma en la vida de todas nosotras. Eh, Así que básicamente es tener una charla para que podamos entender y por ahí ver que esto no solo se da en la vida offline, sino nada, ver que esto también pasa en las tecnologías. Así es, así es. Bueno, primero comentar que la fundación lo que hace es estudiar, abordar, investigar todo lo que tiene que ver con la relación entre las mujeres como sector poblacional y las tecnologías de la información y la comunicación. La Fundación Activismo Feminista Digital está funcionando como tal en este plano tan desconocido por nosotras, que es el de la era de la información, la era digital, los dispositivos tecnológicos y bueno, todo lo que supone la cuarta revolución industrial, que no es poco, no es poco Sí. porque marca un hito en la historia en que nosotras también estamos colocadas en una situación de desventaja en relación al sector poblacional de los varones desde 2012. Y en este tiempo, uno de los ejes importantes que hemos estado estudiando y trabajando fue el de la violencia digital hacia las mujeres, porque lo primero que detectamos cuando nos metemos en el mundo de las tecnologías y explorar qué es lo que hay, es que las prácticas machistas también se dan en el plano virtual. Entonces, una vez que nosotras venimos a participar, somos usuarias digitales y además queremos lograr de esta era de la información y la era digital un recurso más para desarrollarnos, para desenvolvernos, para trabajar, nos no solo nos recibe, sino que también nos impacta el machismo en Internet y el machismo en el uso de las tecnologías. Así que con ese marco me parece que está bueno empezar porque lo que vamos a hablar hoy tiene muchísima relación Sí. con la experiencia tecnodigital de las mujeres, con qué nos encontramos, cómo hacemos para darle de alguna manera una respuesta, porque no nos vamos a quedar con esta idea de, bueno, en el plano Esto virtual es lo que hay. también sufrimos esto, nos vamos a quedar en el molde o nos vamos, o nos autoexcluimos, lo cual es muy grave entendiendo que la era digital es importantísima para todas, para nuestra autorrealización también. Bueno, en ese plano y habíamos planteado ya en la difusión, íbamos a hablar de la brecha de género, que me parece que es como el disparador inicial de por qué existe, qué es la brecha de género digital, de la que vos un poco introducías recién, y de qué hablamos cuando hablamos de brecha de género. Hablamos del acceso, hablamos del uso, hablamos del conocimiento. No es lo mismo ninguna de las tres cosas porque por ahí decimos, no, pero todos accedemos igual a Internet, todos tenemos el mismo acceso, cualquiera puede ¿Será? voy a ¿Será decir así? entre comillas, voy a hacer la seña, pero en teoría
se plantea como contrapartida, pero todos accedemos igual. Ahora, todos usamos, todos tenemos el mismo conocimiento, todos tenemos acceso al mismo conocimiento. Te dejo a vos. Bueno. Antes que nada, los que están participando y viendo, que yo les pido que si tienen dudas, preguntas, por favor, las manden, que yo voy a estar viéndolas y te las voy a estar transmitiendo. Por supuesto, sí, la idea es hacer una interacción dinámica, que no sea solamente un monólogo mío, sino que, bueno, sean disparadores que nos ayuden también como a abordar un poquitito estos temas que se hablan muy poco. Y también, bueno, aprovecho antes de arrancar con todo lo que es lo teórico y toda la parte relacionada más con, por ahí, los estudios de campo, en agradecerte, Inés, por la oportunidad y además porque sé que sos una mujer que en tu provincia está tratando de hacer todo para abordar estos temas. ¿Y sabés cuándo nos dimos cuenta realmente de esto? A pesar de que nosotras hace rato estamos hablando del tema, porque Inés se adelantó y lo hizo desde el año pasado, empezar a interesar a la provincia, ¿no? A su órbita, al observatorio, por estas cuestiones que son importantes. Ahora nos damos cuenta, y nos damos cuenta ahora que tenemos un momento en el que sin las tecnologías no podemos hacer prácticamente nada. Entonces, el adelantarse, ¿no? O de alguna manera haber previsto esto es muy, muy importante, es crucial, también para, bueno, darnos cuenta que nos supera, que nos encontramos en un lugar en el que nos cuesta realmente muchísimo vincularnos con las tecnologías de manera normal, fluida, natural. Es como esa órbita extraña que no entiendo mucho, pero uso el WhatsApp, el mail más o menos, pero bueno, me manejo con lo justo y lo necesario. Las redes sociales las uso, pero las uso en profundidad, sé lo que implica usar una red social, sé lo que está en juego. Todos estos cuestionamientos a las mujeres como sector de la población nos atraviesan particularmente. Y acá voy a ir a la definición de lo que es la brecha digital de género. Como tantas otras brechas de género que escuchamos hablar y que conocemos, por ejemplo, la brecha salarial de género, en que las mujeres ganamos menos o tenemos menores remuneraciones que los varones, por igual tarea, o sea, lo cual significa que tenemos una desventaja notoria en la percepción de nuestros ingresos económicos. También está la brecha de género cultural, las mujeres tenemos menos acceso a la educación formal que los varones. Bueno, hemos hablado a lo largo de toda la lucha feminista en Argentina de muchísimas brechas de género existentes, pero la brecha digital es como que más o menos. No la estamos hablando tanto. Sí. Es una cosa que todavía falta para Todavía falta, no llegamos todavía ahí, pero... No llegamos y llegamos. Y llegamos ahora y nos damos me parece, ese contexto lo visibiliza, nos obliga a verlo, me parece. Nos obligó a verlo y nos obligó también a decir, no entendía nada de, por ejemplo, a ver, cómo hacer una videollamada, y estando encerrada, de repente me obliga a tener que aprender a hacer una videollamada con las formalidades que supone, no simplemente tocar la camarita que está en la aplicación WhatsApp, ¿no? ¿Qué se pone en juego? ¿Cómo resguardo mis datos personales? Todas esas cosas que parecen que son hasta sobreentendidas, las mujeres estamos ajenas, ¿no? Esto tiene hay un disparador muy importante, o una fuente importante de este desconocimiento y de esta desinformación de las mujeres respecto de las tecnologías de la información y la comunicación, con la socialización primaria. La socialización primaria nos remonta cuando éramos chicas, ¿no? A las niñas. No solamente a quienes ya somos adultas, sino también a las niñas actualmente, y a las franjas etarias que son de menores de edad. ¿Por qué? Porque cuando se nos cría, cuando se nos incorpora al mundo y a las experiencias en el mundo, con las tecnologías, es como que son cosas de varones, ¿no? Tiene muchísimo que ver también con el tipo de juegos que se realizan. Las nenas con los juegos que tienen que ver con el hogar, con el cuidado, con la cocinita, con el bebé, con la mamá. Los varones con el encastre, los autos, la ingeniería, el pensamiento lógico. Entonces vamos criándonos también en una forma de desenvolvernos en el mundo en que todo esto no tiene tanta importancia para nosotras.
Así llegamos a la mayoría de edad o a un momento en que somos usuarias digitales que decimos, bueno, si yo todo esto no lo he vivenciado o no lo experimenté a lo largo de mi desarrollo cognitivo o como niña, como adolescente, ¿qué nos pasa ahora? Y nos pasa que las vemos como si fuesen naves espaciales, no queremos saber nada, nos resulta hasta muy difícil de incorporar. Hay una realidad con las tecnologías de la información y la comunicación. A toda la sociedad nos tomó un poco por sorpresa. Si bien todo lo que es el desarrollo tecnológico e informático parte de la Segunda Guerra Mundial, imagínense, estamos hablando de hace 60 años, 65 años, recién las redes sociales, lo que se llama la web 2.0, empieza en los años 96, 97, y ahí empezamos también a decir, me interesa, pero no sé mucho, voy a ver, me creo las cuentas, después desaparezco por años, después vuelvo. La efusividad que vemos hoy de las redes sociales también responde a que el mundo, la economía, la política se están desenvolviendo por esos medios. Entonces, nuevamente decimos cómo las entendemos. Esta cuestión también está reforzada no solo por la socialización primaria que comentaba recién, perdón, sino por el hecho asimismo de la poca participación de mujeres en la industria de la tecnología. Pocas productoras, pocas desarrolladoras, pocas ingenieras en sistemas, en cuestiones informáticas. Entonces lo que nos llega son productos generados por varones para mujeres. Y ahí también vemos un desajuste en el cumplimiento o en la satisfacción de nuestras necesidades. Nuevamente las tecnologías son algo que han creado para nosotras y tenemos que ver cómo desenvolvernos con esto. La idea de la reducción de la brecha digital de género es justamente empezar a reducirla, apropiarnos de las tecnologías, decir, esto es un recurso para nosotras a sí mismo, es muy importante, no es una pavada, no solo son ocio y entretenimiento, también tiene que ver con desenvolvernos a diario, con, como decía recién, con conseguir trabajo, poder tener un perfil en redes sociales que hable de nosotras, que nos permita establecer contactos de valor. Hay un montón de cosas que se desenvuelven en el mundo virtual y que en general las mujeres lo vemos como al pasar. Y esto también, por ejemplo, se ve mucho en las apps que descargamos. Las mujeres tenemos un mercado que está destinado a que nos ofrezcan, por ejemplo, apps para dietas, apps para maquillarnos, ¿no? Las apps para varones son aprender idiomas, ser más competitivo en la empresa, en el trabajo en donde estás. Incluso, otras perdón, características. las aplicaciones que tienen que ver con un cuerpo saludable, de un lugar de ejercicio físico, te muestran mujeres que tienen panza, para no o sea, qué hacer para no tener esa panza, o sea, que también se adecua al estereotipo del cuerpo perfecto de una mujer y cómo debería ser. También en la aplicación te va marcando el estereotipo, o sea, que siguen una lógica que ya está marcada previamente. Totalmente, y también esta lógica de estereotipos y todo lo que tiene que ver con el adoctrinamiento de las mujeres, ¿no? A responder a un perfil, a un formato, a una conducta en Internet, es donde vemos esto del machismo perpetrado en la esfera digital. Porque cuando somos por ejemplo, nuestras redes sociales auténticas, decimos lo que pensamos, posteamos contenido que de alguna manera resulta provocativo al sistema en donde estamos insertadas, ¿no? Crítico, de observaciones, incluso mismo de visualización o visibilización de conductas machistas de pares, varones, ¿no? Esto lo que comúnmente se denomina escrache. Bueno, ahí también recibimos la vara machista, la vara de la comunidad, que veníamos experimentando en el plano offline, en el plano analógico, y que también lo vemos en Internet. Entonces, cuando recibimos esos embates como usuarios digitales, tenemos muy pocas opciones, porque lo primero que se nos viene a la cabeza es una sola cosa: cierro todas mis cuentas,
desaparezco, yo no quiero vivenciar nuevamente estas cachetadas de todas partes por ser quien soy. Entonces no resulta el plano virtual un plano superador de la experiencia histórica que hemos tenido nosotras, hasta que podamos revertirlo siendo usuarios digitales potentes, conscientes, responsables, con poder. Pero esto justamente tiene que ver con la reducción de la brecha digital, perderles el miedo. Exactamente. Bueno, entonces, contextualizar, ¿no? Porque también hablábamos de, en este contexto, cómo se hace visible esta brecha por una cuestión de necesidad. Hoy tenemos un contexto en donde estamos en cuarentena, estamos adentro de nuestras casas, y la tecnología se vuelve el medio primario, primero de contacto con otros y con otras, Fundamental. y un medio para administrar nuestra economía también. Entonces, esta brecha que ya viene desde la socialización primaria, como decís vos, hoy, en el momento de necesidad y en el momento en donde se están maximizando el uso de las tecnologías, porque las necesitamos para poder pagar una cuenta y para poder comunicarnos con esa persona que no podemos ver, este contexto me parece que es el que nos va a habilitar, en cierta medida, a visibilizar esta brecha, a intentar entender que el acceso a la tecnología tiene que ser igualitario, que el conocimiento tiene que ser igualitario y el uso debería ser igualitario. Totalmente. Y depende de quién también. Esto es importante. ¿De quién depende esta transformación en pos de la inclusión digital de las mujeres? Depende de políticas públicas, sin dudas. El Estado tiene un rol determinante. En este caso, en este diálogo representado por vos, el Estado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las políticas públicas de género, que deben ser inclusivas, deben ser consideradas deben tener consideración de lo transversal, de lo distinto de cada sector poblacional femenino, ¿no? No es lo mismo las mujeres en el área rural, que tienen muy poco acceso a Internet por una cuestión de falta de conexión, de falta de conectividad, de infraestructura, que las mujeres en la zona urbana. Lo interseccional, no es lo mismo la experiencia tecnodigital de una mujer gorda de que una mujer que no es gorda, ¿no? De todo lo que vivencia a su vez como respuesta de la sociedad virtual, de la comunidad digital, que rechaza, que no recepta o que de alguna manera trata de adoctrinar de otra forma. Hay un montón de órbitas que confluyen, pero como para hablar en general, las mujeres todas tenemos una gran desventaja en esta vinculación con las tecnologías y adhiriendo exactamente a lo que estabas planteando, el contexto de encierre de cuarentena lo puso de resalto. Y lo puso de resalto porque de repente tuvimos que, por ejemplo, empezar a trabajar por Internet. Empezar a trabajar usando las plataformas que normalmente hemos escuchado de refilón, pero que no siempre hemos usado. O por ahí quizás, no sé, usar mucho más el mail. Entonces no sabemos tampoco cómo programar los mails o el envío de mails para que nos lleguen un sábado a la tarde, que es cuando podemos sentarnos a trabajar, y para que lleguen el lunes. No sabemos cómo hacerlo. Entonces lo experimentamos al voleo, torpemente, como podemos. Y esto no es estrictamente una responsabilidad ni del Estado, ni de las mujeres, sino conjunta. Porque las mujeres también tenemos que lograr romper con esa brecha propia. Nosotras en la Fundación hablamos de la psicobrecha digital, cómo nos autoexcluimos cuando no las entendemos. Entonces, de repente tenemos cerca a nuestro hijo varón, vení, ayúdame, dame una mano con esto que no entiendo nada. O a nuestra pareja, a nuestro marido. Y estoy hablando en relaciones heterosexuales donde tenemos un varón referente, ¿no? Y también esta cuestión de cómo colocamos a ese varón como el solucionador, en vez de que una pueda explorarlas y ver de qué manera sortear la obstaculización que se presenta. Esto también está muy vinculado con los tipos de brecha digital de género. Tenemos una primera brecha, que es la de el acceso, tiene que ver, por ejemplo, con lo que planteábamos de lo rural, lo urbano, donde no hay una conectividad similar. Las mujeres, hay un gran porcentaje en Argentina particularmente,
de mujeres que no tienen acceso a Internet. Y si tienen acceso a Internet, también tenemos que hablar en la brecha digital primera o la brecha digital de acceso de la posibilidad de tener un dispositivo móvil o una computadora, un dispositivo electrónico que tenga capacidad de conexión a Internet suficiente, porque también hay muchas mujeres que no tenemos la posibilidad económica de acceder a un equipo con buenas funciones para estar plenamente conectadas. Esto también implica, por ejemplo, el ancho de banda, cuestiones que hacen a la plenitud en la conexión y en la experiencia del acceso a Internet. La segunda brecha digital de género tiene que ver con el uso y el aprovechamiento. Una vez que logramos zanjar o franquear el acceso, ¿con qué nos encontramos? Y nos encontramos con este mundo que hacemos lo que podemos. Nos encontramos con que hay un montón de cosas que no las conocemos. Nos encontramos con que hay un montón de herramientas, de recursos, que las usamos mal o que no las sabemos usar, entonces las omitimos, las sustituimos por medios tradicionales. Mira, no vamos a hacer una videollamada, mejor te llamo por teléfono, 15 minutos y me contás el tema, ¿no? Y esto hace que vayamos perdiendo. Sí, no, Sí, ¿y cómo las transitamos sin buscar mayor conocimiento? O sea, bajar una aplicación y acceder automáticamente a términos de uso sin tener conocimiento a qué estamos accediendo en realidad cuando firmamos el OK de los términos y uso de cada aplicación. No tenemos mucha conciencia, esto por ahí en general, pero nos pasa a nosotras, porque accedemos con tal de poder acceder, pero el conocimiento real de a qué estamos dando acceso, no sé. totalmente. Es que, sí, de acuerdísimo. El uso y el aprovechamiento tiene mucho que ver con conocer los dispositivos, los recursos, mismo lo que estás planteando, las apps, no es simplemente ser usuaria y estar, ¿no? Y No. nos ha pasado con muchos casos en que vemos, por ejemplo, mujeres que tienen determinada edad. Esto tiene que ver con la brecha digital de género y etaria, ¿no? Que Sí. también es una confluencia de brechas. La brecha etaria obviamente nos excluye como mujeres por la edad, y acá tiene que ver también con las tecnologías, algo generacional, en que tienen Facebook y tienen Instagram y no tienen conocimiento alguno de, por ejemplo, la protección de sus datos personales. Postean, 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 postean. Eso no las hace usuarias digitales plenas. Eso nos coloca en un lugar de poco conocimiento, de poco manejo y además riesgoso. Y riesgoso por dos flancos. Primero, por el flanco de la violencia machista, que es algo que vamos a abordar ahora. Y en segundo término, riesgoso por el hecho de todos los datos que estamos brindando a empresas que no tenemos ni idea cuáles son y que después son quienes nos van a perfilar. Una de las frases, ¿no? De las respuestas normalmente dichas cuando decimos protejamos nuestros datos personales de las grandes empresas es ¿a quién le voy a interesar? ¿Quién va a querer datos míos? Si yo no soy nadie, yo no tengo ningún tipo de interés, no soy un perfil alto. Bueno, sí, es muy importante, porque después ocurren situaciones como las que vemos en lo cotidiano. Por ejemplo, recibo mensajes de texto todo el tiempo con promociones, estoy agotada, harta, no quiero saber más nada. Me llaman por teléfono 40 veces de empresas de telefonía celular para ofrecerme cosas. Todo eso es por los datos personales que nosotras estamos poniendo a disposición y de los cuales tampoco somos conscientes, porque aceptamos, aceptamos, aceptamos. Y los términos y condiciones de las plataformas de las que somos usuarias son importantes, pero también hay que resaltar que no todas son claras. Y ahí nos encontramos con otra brecha digital de género en confluencia con la brecha digital, por ejemplo, la brecha de género, perdón, cultural. No todas sabemos inglés, porque las mujeres estamos colocadas en un peor lugar educativo que los varones. Y ahí se empiezan a acrecentar, nos alejan, salvo que nosotras podamos decir, frenemos las rotativas, veamos qué implica para mis datos personales, si yo estoy dispuesta a dar consentimiento sobre que esto se utilice o no, y ahí recién si yo quiero usar este servicio.
Y si lo quiero usar, aún sabiendo lo que implica, tener un resguardo yo en mi actividad o en la forma en que me desenvuelvo normalmente. La tercera brecha digital de género, que es una elaboración personal propia del profesional de lo que vengo desarrollando, pero que no tengo dudas que es así, es la violencia machista. Logramos acceder a Internet, primera brecha digital de género que salteamos, logramos entender más o menos las tecnologías y vamos explorándolas, segunda brecha digital de género que salteamos, uso y aprovechamiento, y nos encontramos con todo esto. Nos encontramos con una comunidad digital que realiza embates constantes a las mujeres en muchísimas modalidades y que de alguna manera nos hace tener que o afrontar y bancársela o irnos. Entonces termina siendo un espacio totalmente hostil en estas tres instancias. ¿Cómo nos va a ser natural vincularnos con las tecnologías? Por supuesto que es muy complejo y por supuesto que requiere un abordaje desde el Estado, desde la universidad, desde la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, en general, de toda la comunidad, para poder reducirla, porque si no, es realmente muy difícil para cada una poder ir dándose cuenta de todo esto. En general es más fácil cerrar todo, como decía hace un rato, e irse. Y no es la idea, porque nos damos cuenta en este contexto la importancia y lo crucial que es poder manejarlas. No hay dudas, no tenemos dudas de que es importantísimo. No nos limitemos a usar solo lo justo y lo necesario, porque los recursos son múltiples. Bueno, nada, yo para seguir en la misma línea que vos venís hablando, en esta tercera etapa en donde nos salteamos las otras dos que tienen que ver con el acceso y el uso y aprovechamiento y llegamos a esta tercera etapa, nos encontramos que en el mundo digital no hay tanta diferencia con lo que pasa en el mundo offline. Primero, cuando vos, como vos decías hace rato, cuando uno intenta ser una misma y salen voces a callarte o a silenciar las expresiones de mujeres que se expresan respecto de sus pensamientos o de sus formas de vida. Y por otro lado, en las relaciones personales, me parece que también incluso hay una forma más, que es lo que decíamos hace rato, cómo se sigue imponiendo el estereotipo de cómo una mujer debería ser mujer, a través de lo que vos decías, las aplicaciones de dieta, las aplicaciones de ejercicio, y seguimos marcando para varones esto de la profesionalización en la carrera que haya decidido. Y por último, y esto es lo que queríamos llegar, en las relaciones personales. Cómo esto que pasa en la vida offline, en una relación personal, sea heterosexual, se sigue trasladando al mundo digital a través de la violencia de género digital en todas sus formas, ¿no? Porque primero podemos hablar, por supuesto, de lo que es conceptualmente y teórico, pero después de cómo se traduce y cómo son esas prácticas violentas dentro del mundo del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, hay muchísimo para hablar de lo que es violencia digital de género, pero creo que si nos ponemos a pensar sin este marco teórico previo, ¿no? Ahora yo voy a abordar mucho, quiero también que queden algunos conceptos claritos, que sean como reveladores para lo que una normalmente ya ve, pero está bueno ordenarlo en ideas, ¿no? Y también poder categorizar, pero si nos ponemos a pensar en violencia machista en Internet, se nos vienen a la cabeza dos flashes, ¿no? Primero, por un lado, se nos viene a la cabeza todo lo que es el embate generalizado de la comunidad digital a las mujeres, por ejemplo, en las redes sociales. Una comenta algo en una nota, en una agencia de noticias, cualquiera, y abajo tenés, pero 180 comentarios que son absolutamente humillantes, que tienen que ver con tu característica de mujer. Por ejemplo, andate a lavar los platos, vemos de todo hasta lo más rudimentario, no es un invento lo que estoy diciendo. No, es real. Todavía esto existe. Y lo podemos ver todos los días en las redes sociales. O sea, si uno ingresa a Twitter y a un comentario que se haya considerado polémico, ves los embates o los ataques personales a la mujer que hizo ese
comentario polémico. O sea, nunca tiene que ver con el comentario en sí mismo, sino el ataque tiene que ver a la persona y a su condición de mujer. Exacto, porque el embate en la comunidad digital a los varones tiene otro tinte, y esto lo quiero dejar muy asentado. Cuando el varón opina, por ejemplo, con un postulado X, en general a ver, también recibe este tipo de, ¿no?, respuestas, sí, cierta hostilidad, pero el intercambio con los varones apunta a otras cosas desde la comunidad digital. Por ejemplo, a su postura política, a su, no sé, desenvolvimiento, su perfil intelectual, a otras características. A nosotras nos van desde gordas desagradables hasta andá a lavar los platos, tomátela, qué buena que estás, mirate las tetas que tenés. Entonces, la diferencia entre los comentarios que recibimos las mujeres y los varones tiene un claro tinte de género. No es que a nosotras se nos critica porque tomamos una postura partidaria y esa es la que desarrollamos. Ojalá fuese de alguna forma o hubiese una paridad en la retribución de esta comunidad digital. Pero no, lo que recibimos tiene que ver con nuestras características como mujeres y si cumplimos o no cumplimos con el parámetro esperado de manera cultural y social. Y además también, en algunos casos, hilan la comunidad misma receptora de esta usuaria digital, empieza a hilar con cuestiones personales de la mujer que está hablando, si se le conoce, por ejemplo, parejas anteriores, si de repente, no sé, tiene algún tipo de contenido ya subido previamente, lo hilan. Bueno, pero esta, a ver, estuvo haciendo topless en la playa hace 2 años, entonces tan feminista, no sé, porque también responde al cuerpo hegemónico. Empieza a ser muy difícil de sobrellevar. Y muy difícil de sobrellevar principalmente porque no hay derecho alguno a que nosotras estemos recibiendo esto. Entonces la incomodidad como factor de, digamos, de existencia de violencia machista es importante. En el momento en que nos ponemos incómodas y realmente nos sentimos que se nos limitan otros derechos, como por ejemplo el de la libertad de expresión, ahí ya estamos en presencia de violencia machista. Y la violencia machista con estos caracteres. Pero también cuando pensamos en violencia de género digital al aire, una de las cosas que se vienen a la cabeza inmediatamente es la forma de vincularse en los noviazgos y a través de WhatsApp. Y esto lo digo porque en general son los dos ítems que normalmente asociamos libremente con la violencia machista a través de las tecnologías de la información y la comunicación. No son las únicas, pero son las normalmente visibilizadas. Cuando recibimos, por ejemplo, mensajes en WhatsApp de nuestra pareja heterosexual, del varón con el que estamos teniendo un vínculo afectivo, con características, por ejemplo, como, ¿dónde estás? Pásame tu ubicación, o mandame una foto a ver si estás reunida con tus amigas o no. O cataratas. Vos lo que me dijiste es esto, porque bueno, esto, ¿sabés qué? Sos esto. Cuando vemos que de repente tampoco nos podemos aislar, porque las tecnologías tienen esa característica, la ubicuidad, nos hace estar presentes en todas partes 24 horas, también ahí tenemos que hacer hincapié y hacer el foco en que, si bien uno en el plano particular privado, en una pareja, y otro en lo que tiene que ver con la vinculación o el desarrollo en sociedad, de los dos casos estamos hablando de un tipo de violencia digital hacia las mujeres, y es el acoso virtual. Un solo tipo reúne estas dos modalidades. También lo que tenemos es la difusión no consentida de material íntimo, que entendemos que es una categoría aparte, con características totalmente distintas, propias. Ahora abordaremos y profundizaremos. Y por otro lado, no podemos dejar de tener en cuenta que otra forma de violencia digital hacia las mujeres es el control de los dispositivos tecnológicos de las mujeres. Nosotras en 2013, 2014, 2015
lo caracterizamos con una terminología más accesible, que lo podamos entender todas por igual, que es el acceso indebido a redes sociales, perdón, el acceso indebido a redes sociales. Cuando te hackean el Facebook, saben tus contactos, saben con quién hablaste por privado, qué dijiste, a quién agregaste últimamente, a quién le comentaste. Eso es una forma de persecución inmensa, de control, porque después esa información va a ser utilizada contra la mujer. Y va a ser nuevamente el fundamento de que la mujer reciba violencia machista. Porque hiciste esto, porque no me dijiste que habías agregado a tal, le comentás todas las fotos a tal. Y digo Facebook porque en ese momento, 2013, 2014, 2015, era el grueso. Pero acceso indebido a redes sociales, hasta el día de hoy lo presenciamos, y en todas las redes sociales y sistemas relacionados con datos personales de las mujeres. Bueno, y yo, para sumar dentro de este acoso virtual o este acoso, distinguir el anónimo. Y la posibilidad que da la tecnología del anonimato y la vulnerabilidad que genera en la persona que lo recibe, que es completamente diferente a una persona que atraviesa un acoso en la vida offline, porque por supuesto es preocupante y que te genera vulnerabilidad, pero el anonimato me parece que le da una particularidad a las tecnologías, porque la facilidad de generar el anonimato es para cualquiera que lo quiera hacer. Entonces, en el acoso a través de las redes sociales, incluso esto de generar perfiles falsos para poder acosar, es una manera de violencia de género digital que es específica de las tecnologías. Totalmente, y es tan común, y es tan común. El anonimato tiene una característica, es una discusión muy interesante en lo que es el derecho informático, que es mi órbita, para la gente que por ahí recién se suma. Yo soy abogada, especialista en derecho informático, y fue una de las preocupaciones desde siempre que tuve, ¿no? ¿Cómo vemos al anonimato como institución o como recurso las mujeres? Porque en el debate de lo que es el derecho informático, el anonimato se entiende como un derecho. El derecho a ser anónimas, el derecho a que no nos rastreen nuestros datos personales, a que nadie sepa quiénes somos detrás de un perfil. Pero cuando lo volcamos al anonimato como concepto del otro lado, que no tiene que ver con nosotras, y que tiene que ver con usuarias y usuarios o personas en la comunidad digital que son al azar, para nosotras representa un riesgo, representa una amenaza adicional que alguien sea anónimo o anónima. Entonces, verlo con perspectiva de género al anonimato puede tener esta vertiente de entenderse como un derecho para nosotras, para transitar libremente, sin ser justamente puestas en el ojo de la tormenta por ser mujeres y por las cosas que decimos, para garantizar en algún punto nuestra libertad de expresión. Yo no estoy tan de acuerdo con esto, hago la salvedad, pero bueno, es parte también de lo que estudio normalmente, y no me quiero meter mucho en un tema que sea técnico. Pero si nos ponemos a pensar, cuando hablamos de anonimato, el 90% de las mujeres no lo asociamos con esta posibilidad de ejercer un derecho a nosotras. Lo asociamos con la posibilidad de tener del otro lado a nuestro agresor anónimo. Y esto es importante que lo veamos de esta manera, porque no podemos sacarle el foco de género. Para nosotras no es lo mismo que para un varón tener una cuenta que no sabemos quién es del otro lado. A nosotros nos genera desprotección, nos genera sensación de vulnerabilidad, de alerta. Tengo un teléfono que no conozco que me llamó 30 veces hoy y no lo tengo registrado y no lo tengo en la agenda. ¿Qué pasa? Un varón no va a tener el problema nuestro de lo que nos genera esa, digamos, poner las antenas, ¿no? Parar todas las antenas. ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Me estarán buscando a mí? ¿Será peligroso? El varón dice, bueno, listo, lo bloqueo y chao. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, pero nos queda siempre esa sensación. Y cuando no, que realmente sea un caso para preocuparse. Entonces, el anonimato es una cuestión para debatir. Por otro lado, tiene que ver con el uso entendido de las tecnologías también. No es lo mismo ser anónima porque no te pones la foto o tu nombre, que ser anónima porque estás utilizando una red que no se puede rastrear de internet.
anonimato profundo, anonimato superficial, esas cosas técnicas las mujeres no las conocemos, No, los varones sí las conocen. Entonces, quien sea anónimo y es un varón potencialmente agresor del otro lado, va a tener un rasgo de protección de su identidad detrás mucho más marcado que nosotras que nos podemos hacer un perfil sin nombre y sin foto. Entonces el anonimato para nosotras en ese sentido como derecho tampoco es igual, porque a los recursos que se necesitan para ejercer un anonimato bien entendido tampoco los tenemos, no los usamos. Es importante, está bueno el tema del anonimato. A mí me encanta, me parece que es un temón. He tenido la posibilidad de hablar intercambiar ideas con muchísimas organizaciones no gubernamentales destinadas al estudio de los derechos digitales. Ninguna tiene perspectiva de género y están todas de acuerdo con el anonimato. Acá claro. está el problema. Cuando no hay perspectiva de género, se cree que un recurso es igual para todo el mundo y no lo es. No accedemos de la misma manera. Aparte, en el anonimato, a nosotras, yo voy a dar ejemplos, pero que se dieron a conocer a través de los medios, cómo recibimos por ahí mujeres que recibieron fotos de adentro de su casa porque les hackearon las redes y la foto era una foto anónima y eso si no te genera miedo y si no te genera vulnerabilidad. Y también hablamos de esta distinción de cómo se ejerce el poder en las tecnologías para generar esto. Y esto se ejerce el poder en las tecnologías demostrando que yo puedo sacar una foto de adentro de tu casa, demostrando que yo te puedo decir dónde estás, aunque vos no sepas que yo sepa. Entonces, en esta distinción que vos decís, sí, tengo derecho al anonimato para expresarme libremente y que no me castiguen por eso, pero a la vez, cómo se usa el anonimato de diferentes formas, es lo que vos decís. O sea, a nosotras el anonimato nos genera un riesgo mayor porque no sabemos, y aparte las herramientas con las que contamos cuando nos pasan estas cosas. O sea, si alguien recibe un mensaje desconocido que es agresivo o que tiene contenido sexual y que uno no sabe quién es. O esto que te decía recién de las fotos, o que me mandan la ubicación donde yo estoy en el momento presente sin que yo sepa quién es. Eso Y nos genera un desconocimiento respecto de qué hacer cuando estas cosas me pasan. ¿A dónde voy? ¿A quién le digo? ¿Cómo denuncio? está bárbaro el pie que me das, porque también es no solo muestra del ejercicio de poder machista en el sentido de sé dónde vivís, o por ejemplo, mirá cómo accedo a tu equipo, o no simplemente es mostrar la omnipresencia del agresor, una característica del poder machista, ¿no? O de la violencia machista por sí misma. También es poner de resalto, yo sé usar esto y vos no, porque yo con 2 clics me metí en tu cámara. Y así tengo recursos para hacerlo constantemente en todo lo que vos hagas en Internet. Y esto es una gran falacia. A pesar de que es cierto que muchísimas mujeres no estamos en una posición ventajosa, casi todas, en una posición ventajosa en relación al uso y al aprovechamiento de las tecnologías, no es cierto, por otro lado, que los varones tengan recursos espectaculares. No. En general, nosotras lo que vemos con los casos que llegan a la fundación, e incluso los casos que me han consultado a mí como profesional, es mi ex difundió mis fotos íntimas porque tiene contactos con un hacker. Esta caracterización se hace porque nosotras no entendemos las tecnologías, entonces creemos que cualquier varón que las entiende medianamente tiene conocimientos ya que son elevados, tan elevados que nos exceden, o tiene contactos en la policía, o estos clichés son pero más comunes de los que creemos. Él sabe usar muy bien las tecnologías y todo, y internet y todo, porque estudió ingeniería en sistemas hace 5 años. No se recibió, pero sabe mucho. Entonces, así es como se marca nuevamente una posición en que nosotras no nos queda forma de defendernos, pero no es así. Simplemente está acá visualizado, visibilizada, la situación en que cuando no entendemos algo, un recurso tan
cotidiano y 24/7 utilizado como las tecnologías, el varón también va a usar ese argumento para ejercer más violencia, porque lo va a poner adelante nuestro y va a decir, yo lo puedo hacer y vos no tenés nada para poder defenderte. Esto está bárbaro, me parece que está bueno porque es hasta le diría una explicación, pero en el 80% de los casos que recibimos se lo caracteriza al agresor como un conocedor excepcional de las tecnologías, mucho mejor que yo. Sí, La sí. verdad es que no siempre es así. En Bueno, general, te cuento. Nos están viendo de Bolivia y te mandan una pregunta. Dice, ¿qué pueden hacer para hacer activismo feminista y prevenir la violencia de género en el ámbito digital? bueno, hay para hacer de todo. De todo. Empecemos, larguemos. Hay Sí, para hacer de todo. sí, Primero, quiero volver un poco sobre el tema de la difusión no consentida de material íntimo. sí. Me parece que, bueno, también un poco enganchando con esta pregunta, es importante visibilizar esta cuestión, ¿no? Dejar de naturalizarla. Nosotras nos sentimos incómodas en el uso de las tecnologías y decimos, bueno, porque yo no entiendo nada. Eso es naturalizar. Eso es, alguien vendrá que entenderá, yo no. De esa manera, primero y principal, estamos continuando esta cadena de no saber, porque nosotras no sabemos, no vamos a poder explicarles a las pares que tenemos alrededor. Las pares o nosotras si somos mamás no vamos a poder transmitir conocimientos a nuestras hijas, a nuestros hijos. Y así terminamos siempre, digamos, alimentando o retroalimentando esta idea de la exclusión de las mujeres de las tecnologías. Entonces, una de las cosas principales es la concientización, es sacarlo del plano de esto es así y así será. No, esto es así y puede revertirse. Y puede revertirse a través de poner de relieve justamente todo lo que nos pasa a nosotras como usuarias digitales o como mujeres, parte de un sector poblacional específico en la sociedad y con las tecnologías de la información y la comunicación, y por otro lado apostar a revertirlo desde el lugar de una, ¿no? De una y de todas. Apoyarnos principalmente en eso. Y voy a traer un ejemplo que es bastante figurativo, un ejemplo explicativo de esto, de lo que supone que incluso conociendo las tecnologías, no todas las tecnologías a su vez no son amables. Y el ejemplo que quiero traer es este, el fin de semana, ahora, el viernes sábado, tuve un problema con mi celular, razón por la cual, nada, me empezó a andar muy mal. Me volví loca. Primero y principal, me volví loca. En segundo término, empecé a pensar, en retrospectiva, qué hacer con un celular si me anda mal en este contexto. Quedó fuera de todo. Sí, tenés la versión en la computadora, pero todo lo que descargamos en el celular no siempre lo descargamos en la computadora. Entonces, ¿cómo hacer esa transferencia primero? En segundo término, resguardé toda la información que tenía en el celular, tengo que hacer copia de seguridad. ¿Sé cómo hacer una copia de seguridad? ¿Tengo idea cómo formatear el teléfono? Yo me encontré con todas esas preguntas, estando en el campo y con un super mega culpa, en el que me basé, obviamente, en la consulta de las chicas de la fundación, del resto de las integrantes, porque hay algunas que tienen experiencia en hacer copias de seguridad, y yo estaba perdida. Y esto es algo que es básico. Tenemos equipos que usamos todos los días, todo el día. ¿Cómo no vamos a saber cómo hacer copias de seguridad, resguardos, encriptar nuestra información, tener carpetas ordenadas con la información que tenemos, qué corresponde a la tarjeta SIM y qué no corresponde a la tarjeta SIM, dónde se está almacenando esa información? No lo sabemos. De alguna manera esto es meterse arriba de un auto y manejar sin saber manejar. Es lo que nos está pasando a las mujeres con las tecnologías hoy. Estamos manejando autos que no tenemos ni idea cómo manejarlos, poniéndonos también en riesgo de un montón de cosas a nosotras en esta identificación con ser conductoras de algo que no sabemos cómo llevarlo. Vuelvo un poco a esto de la concientización y de la visibilización. La difusión no consentida de material íntimo, que es otro de los tipos de violencia digital machista, consiste en poner a disposición de terceras personas
material elaborado con consentimiento o sin consentimiento, cualquiera de los dos. Incluso, por ejemplo, si yo me grabé, fue hecho con mi consentimiento en situaciones de intimidad, de privacidad, eróticas o sexuales, no necesariamente son fotos robadas que yo no quería que vean, capaz que son propias de un intercambio con otra persona, pero que se ponen a publicidad, se comparten con terceras personas que no estaban destinadas para recibirlo. Este tipo de violencia digital machista fue el primero que detectamos como violencia de género digital en 2012. En ese momento, no sé si lo tienen presente, estaba el caso conocidísimo de Florencia Peña, con lo que le pasó con su video, estaba el caso de Fátima Flores, después vino Silvina Luna, se dio a partir de mujeres con un alto perfil público, pero que enseguida entraron en lo que fue el machismo de la sociedad, diciendo lo hizo para promocionar la obra, lo hizo porque quiere prensa, lo hizo desconociendo el calvario que era de esas mujeres, dejar expuesta su sexualidad, con lo que implica hasta el día de hoy esas mujeres son asociadas con esos videos, habiendo pasado 8 años. Entonces ya no tiene que ver con la trayectoria profesional, ya no tiene que ver con si son mujeres que han tenido un desenvolvimiento artístico impecable. Ahora son las que hicieron el video en tal lugar, la del video de 2012. Entonces ahí vemos cómo esto marca a fuego la identidad de una mujer. Ahí te das cuenta que como no pasa lo mismo con los varones, es de género. No, Al y el varón ejemplo se le viraliza claro, un video, al varón se le pone a disposición un video de la sociedad y recibe del otro lado consideración, empatía, lo que le hizo a la hija de puta de la expareja. Qué hija de puta, ¿eh? Mirá cómo, pobre tipo, lo que está pasando ese tipo. A nosotras es, y bueno, si se filmó, quería que la vean, ¿eh? o Tampoco es para que qué se me filmó. gusta. O la pregunta es, ¿y para qué se filmó si no quería que esto? Hay un punto en donde no se cuidó y también poner la responsabilidad en la persona por haber dado consentimiento a algo que quería y que no está mal, sino que lo que está mal y poner el foco es la difusión no consentida. Totalmente, Y totalmente. la diferencia, como decías vos, entre las conductas que se reproducen a partir de las difusiones no consentidas de imágenes de mujeres, famosas en este caso como nombrabas vos, o cuando pasa con fotos de varones. El año pasado fue muy difundida la foto de Luciano Castro, pero las recepciones fueron completamente, primero fue adularlo, Completamente distinta. alabar y qué genial que era Luciano Castro. Y por otro lado, las consideraciones de tiene una familia, tiene hijos, tiene una mujer, esto, y se paró. Y nadie habla, ni cuando uno lo googlea a Luciano Castro, lo que sale es lo primero, la imagen. No, sale su carrera, quién es, el actor y toda su trayectoria. Cuando uno va en la búsqueda de estas mujeres que vos nombrabas, por ejemplo, Florencia Peña, es inevitable que en algún momento, en alguna noticia surja que se difundió un video de ella sexual, digamos. Totalmente. Pasa a conformar la identidad digital de una mujer. Y esto es importante porque la identidad digital es algo que tenemos que saber construir nosotras como usuarias digitales, pero que también está construido por la información o por los datos o por el contenido que propician otras usuarias y otros usuarios sobre nosotras. Es difícil tener una identidad digital que sea estrictamente acorde a quienes queremos ser en el plano virtual. Pero con estos casos de violencia machista, el sello a fuego ya lo tenemos. Y es una forma del macho de marcar a la mujer objeto de su machismo y de su violencia como propia. Porque a partir de lo que te hice yo, tu vida cambió. Ahí está, es mi trofeo. Y esto es muy explícito también, tiene un correlato en la vida diaria con un montón de situaciones que los machos se manejan así, ¿no? Lo hice porque quería, lo hice porque sos mía. Esto también pasa en Internet y la difusión no consentida de material íntimo tiene una gravedad tal, que tiene incluso las consecuencias psíquicas y las consecuencias sociales
propias de un abuso sexual, porque nos acompaña al último día de nuestra vida. Y lamentablemente muchísimas no podemos salir de esa situación. Entonces nos encontramos con suicidios, nos encontramos con despidos, nos encontramos con que nuestra pareja no se la bancó, entonces terminó nuestro vínculo con el que convivíamos, padre de nuestros hijos. Es más normal de lo que parece, esto tampoco es de laboratorio, esto lo vemos constantemente en los casos que llegan a consulta nuestra. Me despidieron porque mi jefe me dijo arregla este quilombo y yo no supe qué hacer. La víctima como culpable. Nuevamente un relato del machismo. Sí, la responsabilidad se pone, lo que decíamos recién, la responsabilidad se pone en la persona que está siendo víctima de una situación y no se pone en quien debería no haberlo hecho. Totalmente. Y esto cómo se traslada, porque hablábamos de casos famosos, pero en las relaciones personales de parejas heterosexuales también surge y también trastorna y marca un momento en donde tu vida cambia. Cuando una mujer se le difunde imágenes no consentidas, le cambia la vida. Le cambia la vida porque está completamente expuesta en su intimidad y a algo que a lo que no consintió en ningún momento. Y no es solamente una cuestión de vergüenza, ¿eh? No es me muero de la vergüenza, es la efectiva puesta en riesgo de derechos constitucionales, cuando no lesionados efectivamente los derechos constitucionales, por ejemplo, a la integridad física. Yo no sé si ahora que tiene toda mi ciudad, o el barrio, o la provincia en donde vivo, tienen todos mi video, tienen todos mi foto en una situación de intimidad sexual erótica. Yo no sé si alguien no me va a venir a violar. Yo no sé si no me van a agarrar y me van a, no sé, secuestrar. Yo no sé si no me van a cagar a trompadas. Entonces, esta cosa tan rudimentaria, ¿no? Después nos ponemos siempre en correlato con, ay, en el Medio Oriente, que las mujeres y cualquier cosa que pasa las apedrean en la plaza pública. Esto es más o menos lo mismo. Nosotras estamos expuestas a que nos pase cualquier cosa de manos de otros varones que no fueron nuestro agresor inicial. Porque esta característica de la violencia digital en Internet es importante resaltarla. Tenemos un agresor único, primario, y después todo el resto de los varones alrededor que reciben ese material, que reproducen los grupos de WhatsApp de varones, del fulbito, el asado de los jueves, la mesa chica, el de política, todos se pasan videos de mujeres en situación de intimidad constantemente, y son en gran parte, si no el 99% de los videos, un acto de difusión no consentida de material íntimo. Entonces, si no se pone de resalto esto y el propio varón no trae, ¿no?, este cuestionamiento al resto de los pares, esta cofradía sigue perpetrando, porque en realidad el ejercicio de nuestra propia sexualidad es totalmente válido. Nosotros lo hacemos porque disfrutamos nuestra sexualidad de esa manera, y eso no quiere decir que vamos a recibir un embate del otro lado o un palo en la cabeza de esta manera, porque fuimos libres. Bueno, y esto tiene que ver con lo que escribe una de las chicas que nos están viendo, Agosto, que dice que es para disciplinarnos. Es para marcar cuáles son las conductas que podemos hacer y cuáles no. Totalmente de acuerdo. Entonces, y cómo esto que empieza en el plano virtual se traslada a tu vida offline. Pienso en hombres que podrían acercarse y humillarte porque vieron una foto y utilizar esa información para humillar y seguir disciplinándonos y decirnos barbaridades. Totalmente, totalmente. Es una forma de colocarnos en el lugar al que pertenecemos. Nada de ejercicio de la sexualidad libre. Estamos intentando reconectar, no sabemos qué pasó.
Ahí una vez que se conecte Marina ya seguimos. Si me esperan un ratito, se cortó el vivo por alguna razón. Ahí la buscamos. Ahí está. Hola, ¿algún problema no sabemos, se cortó? No, el problema es que llegamos a la hora y Ah, venía mirando el reloj y y digo, vos decías, tengo que acá se corta. redondear Sí, sí, no porque a importa, la hora nosotras se seguimos. corta, a la hora se corta el vivo y sabía que iba a pasar y no me di cuenta, la verdad, mira. Me enganché hablando, está bárbaro, Como la siempre, verdad. nos enganchamos, sí. Eh, Bueno, nada, estábamos hablando de la difusión no consentida de imágenes íntimas y cómo esto sí, se traduce en la vida cotidiana. sí, yo me fui anotando algunas cositas también de lo que estábamos hablando. A mí me parece importante volver sobre esto, no naturalizar, y por otro lado también cómo podemos hacer como comunidad digital que somos para ir amoldando nuestros hábitos. Esto también tiene que ver con el desconocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Hay algo interesante, lo dejo solo como un pique para quienes nos están viendo y les interese, lo podemos en otro momento abordar, que se llaman las netiquetas. Como etiqueta, pero con una N de no al principio. Las netiquetas son un plexo, una lista de hábitos saludables para convivir digitalmente. Y tendríamos que saber todas las personas lo que son las netiquetas. Un ejemplo que ya está muy incorporado y que es solo ilustrativo, es por ejemplo cuando hablamos, o cuando escribimos, mejor dicho, en mayúscula y se entiende que se está gritando. Sí. Eso es una netiqueta. La netiqueta de hablar en mayúscula para hacer énfasis en lo que estamos escribiendo. Bueno, otra netiqueta, por ejemplo, debería ser súper para aprenderlo, porque todavía no está asentado en nuestro desenvolvimiento digital diario, no etiquetar a terceras personas, no postear fotos donde hay menores de edad, no, tener, por ejemplo, ¿no? Dar material al grueso, a la sociedad, a nuestra comunidad que nos sigue en cada red social, que identifique automotores, interior de casas, dónde están posicionadas ciertas aberturas, no sé, una ventana, una puerta. Este tipo de cosas, las netiquetas, creo que es un buen momento, un buen lugar, un buen disparador a partir del cual empezar a corregir y adecuarnos un poquitito en lo que es nuestra experiencia tecnodigital. Estamos hablando específicamente de lo que son las redes sociales. No importa, también es importante y también es crucial hoy, porque con el tema del aislamiento, del confinamiento, de la cuarentena, estamos posteando constantemente material súper ilustrativo de todo lo que hacemos y de quiénes somos. Acá hay un gran problema. Con perspectiva de género, tenemos un riesgo inmenso de que eso después sea usado en nuestro contra, por nuestros agresores, por nuestras exparejas, por quien ha sido agresor de violencia machista contra nosotras en un tiempo anterior. Porque convengamos que dar en bandeja todo, en este momento, es un tema. Y no vamos a hacer hincapié en la culpa es tuya. Vamos a hacer No, hincapié en hay una órbita de responsabilidad que está bueno que seamos conscientes de que la tenemos que saber manejar. sí, Y y de me alguna parece manera no que facilitar, ¿no? No facilitar porque sabemos que del otro lado vamos a tener esto. Entonces sí, es empoderarnos también. y tiene que ver con el uso, apropiarnos del uso correcto de las tecnologías. Y yo pensaba en uno, creo que en un vivo que vi tuyo, de cómo uno postea fotos de su casa y está mostrando cosas
le está dando herramientas al que no conoce. Entonces, me parece que son conductas de autocuidado que no tienen que ver con la culpa, sino que Total. tienen que ver con saber excluir cierta información que no es necesaria. Entonces, me parece que está bueno hablar de estas conductas de autocuidado en las redes para poder prevenir situaciones que tienen que ver con futuros o posibles ataques de agresores, ya sean conocidos o desconocidos. Totalmente. Y creo que hay un correlato como para que se entienda bien esta diferencia que estamos tratando de dejar asentada. No Sí, tiene que ver con si te pasa fuiste culpable, ¿eh? Porque no exacto. tomaste los recaudos. Tiene que ver con si yo estoy ejerciendo una órbita de mi vida importante, que es la relacionada con lo virtual, con los derechos digitales, también implica un deber de mi parte. Todo derecho tiene su correlato en que la persona que ejerce un derecho también tiene deberes. Y los deberes tienen que ver muchísimo, o en gran parte, con conocer esto y con saber qué cosas sí y qué cosas no. Hábitos en general y por sobre todo que supuestos de ejercicio de consentimiento, ¿no? Yo a esto lo quiero y a esto no lo quiero. Lo que no quiero tengo información suficiente para decir por qué no quiero y cómo lo quiero. El correlato en la vida física con el que se ve mucho más cabal, que parece que por ahí lo virtual es ni más o menos, no sé si tan así. Pensémoslo en una relación sexual, pensémoslo en el uso o no de preservativo. A ver, que yo no quiera, por ejemplo, tener una exposición determinada a un embarazo o no sé, al contagio de una enfermedad de transmisión sexual, de una infección de transmisión sexual, no lo puedo dejar solamente colocado a que el otro tenga la mejor de las buenas fe y no lo haga. No, yo también tengo que tener información para decir, yo a esto no lo quiero, o de última, yo lo quiero de esta manera, me quiero cuidar con preservativo, sin preservativo no lo hago. Eso nos hace poderosas poder contraponer lo que sabemos a la otra persona o al otro o a la comunidad y elegir. Porque en definitiva, si no, estamos siempre supeditadas a lo que los demás hagan con nosotras y ojalá no nos hagan nada malo. Hay un correlato que está bueno como para sumarlo. Obviamente todo lo que tiene que ver con violencia machista, y lo resalto, no tiene que ver con nuestra culpa. Sí podemos empoderarnos de otra forma y podemos hacer un contradiscurso. El contradiscurso informado, el contradiscurso eufórico, el contradiscurso también del poder de la información hacia las demás. Chicas, estamos tomando un mate cuando podamos volver a tomar un mate y si no un mate virtual, les comento esto. ¿Saben lo que pasó? Tal y tal cosa. ¿Saben cómo hacerlo en las redes sociales? Les comento este dato. Fíjense con esto. Lo que me incorporar el diálogo de las tecnologías a la diaria. Porque en definitiva lo usamos a diario. Entonces, ¿por qué no es parte de nuestro diálogo? ¿Por qué no es parte de nuestros intercambios? Y esto es importante para poder reducir la brecha digital de género a sí mismo. No es simplemente una cosa de las tecnologías, vamos a ver cuando las aprendemos. Nos llegó, estamos en el medio de esta oleada, nos tapó la ola un poco también. ¿Y qué hacemos con la situación? ¿Qué hacemos con los vivos de Instagram? ¿Qué hacemos con, estamos agotadas, pero sin embargo, no sé, todo el tiempo publico historias de mis hijos, publico historias de mi, no sé, de tal cosa? ¿Cuánta información de todo esto que estamos dando es realmente necesaria? Si no tuviésemos la exigencia de la inmediatez, muchísimas cosas las pensaríamos dos veces. Pero también es parte del capitalismo, nos lleva a consumir y a dar. Entonces tenemos que estar a la altura. Esto es una trampa, gente. Es una trampa. Tenemos que poder tener un pensamiento criterioso, principalmente nosotras las mujeres, porque es un tiempo de mujeres y también es un tiempo de tecnologías. Unamos las dos, veamos cómo potenciamos eso. Y el feminismo digital no es lo mismo que el ciberfeminismo, o el feminismo en Internet no es lo mismo que el ciberfeminismo. El ciberfeminismo critica todo lo que tiene que ver con la vinculación entre las mujeres y las tecnologías y las reconstruye, las resignifica de ese lugar histórico que nos han dado a nosotras en desventaja de todo y también de los medios de producción tecnológicos e informáticos,
Y el feminismo en Internet es utilizar los medios que nos ofrece la era de la información para seguir concientizando sobre doctrina feminista tradicional. Son dos cosas distintas. El ciberfeminismo es muy profundo y muy nuevo, que tampoco nos dé miedo. Metámonos a ver de qué implica, metámonos a ver qué nos trae, cuestionémonos nuestra relación con las tecnologías siempre. ¿Queremos esto? ¿No lo queremos? ¿Está bien? ¿Está mal? Me tomo 5 minutos leyendo los términos y condiciones. Hago backups todas las semanas del material que tengo en mi teléfono. Aprendo a encriptar. ¿Qué pasa si se me cae el pendrive en la calle, donde tengo mis fotos, donde tengo descargado el trabajo de la facultad, donde tengo, no sé, documentos que hice desde hace 5 años, los tengo en el mismo pendrive? Se me cae en la calle, no está encriptado, cualquiera lo agarra, tiene acceso a esa información. ¿Y qué pasa con nosotras? No podemos más manejar este auto sin saber manejar. Sí, me parece súper útil esto de terminar con lo que tiene que ver con los consejos y el conocimiento, ¿no? O sea, hacernos cargo y apropiarnos, más que hacernos cargo, apropiarnos del conocimiento y utilizarlo como mecanismo de autocuidado y de determinar qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, no solo privadamente, sino públicamente también. Total, es un trabajo conjunto, desde lo personal también, desde una decir, bueno, ¿dónde estoy parada yo con esto? Vemos mucha resistencia de las mujeres en general, y lo vemos incluso con miembros de nuestra familia, ¿eh? Yo no entiendo nada, no me mandes mail, porque me olvidé la contraseña hace 2 años. ¿Y cómo te manejas? Me manejo por WhatsApp. Bueno, no, cuestionemos eso. No entiende con quien estamos hablando, nos tomamos 5 minutos, tratamos, o media hora, o 1 hora, y tratamos de incorporarla a todo esto, dejarle una semilla, ¿no? Es parte también de nuestro trabajo sororo y feminista, pensar en las demás. No es simplemente una cosa de me salvo yo y yo sé usar el Excel. También es qué está pasando con esta mujer que tiene 67 años, que es mi vecina, que se comunica todo el día por WhatsApp, pero que consume solamente las noticias que le llegan por WhatsApp, que son encima todo desinformación. Son todas noticias que no son noticias, es todo tendencioso. ¿Cómo hago para sacarla de ahí? ¿Cómo me siento llamada a colaborar con esto? Hay muchísimas mujeres que no están en la situación en la que estamos nosotras, que podemos cuestionarnos eh, algo tan cabal o algo tan expreso como es nuestra relación con las tecnologías, porque tienen otras cosas en la cabeza y otras preocupaciones diarias. Y sin embargo, son usuarias también. Entonces, no estamos, no es algo que ya sea como de determinado sector. Ahora estamos todas incorporadas acá, en mayor o en menor medida, de mejor calidad o de menor calidad. La idea un poco es que empecemos a modificar nuestros hábitos, a cuestionar y a tomarnos 10 minutos por día para ver qué es lo que estamos usando. Si esa app que nos descargamos, en donde registramos los días en que nos viene, en que tenemos el inicio del ciclo, que empezamos nuestra menstruación, pensemos, para que este servicio sea gratuito, ¿qué es lo que me está sacando la empresa y yo no me estoy dando cuenta? Pensemos estas cosas, porque estamos chochas con las menstruapps, con las apps que son de control del ciclo fértil, que encima tampoco son seguras, tampoco son precisas. No. Y todo lo que es lo gratuito tiene el costo de nuestros datos personales. Se ve muchísimo hoy por hoy la existencia de las freemiums. ¿Qué son las freemiums? No lo sabemos. Son las plataformas gratis que se dan abiertamente, que chupan tus datos personales todos, y los que quieras, y los que no quieras, y más, y los que no te vas a enterar nunca, y te dan un servicio mínimo. Si vos querés el servicio premium, por eso freemium, hay que pagar. Hoy lo vemos en Instagram. En Instagram, si vos querés que tu negocio o que tu cuenta tenga una llegada más o menos, la tenés que publicitar, porque si no, Promocionarla. no llegás a ningún lado. Eso es la freemium. ¿Cuál es la mecánica de las freemiums? ¿Qué tienen, qué toman de nosotras? Los datos personales de las mujeres son más importantes que los de los varones. Para las empresas sí, porque las mujeres somos más consumidoras online. ¿Y por qué somos más consumidoras online? Porque
tenemos a disposición, no conocemos cómo se manejan. Cuando nos queremos dar cuenta ya metimos la tarjeta de crédito, porque hay falta de conciencia y la torpeza es propio de quien no entiende. Y de eso se aprovechan también. Y así el círculo no termina nunca. Cuestionarnos todo esto a diario. Bueno, Marina, yo agradecerte muchísimo por participar hoy, por darte un tiempo, por contestar las consultas que fueron surgiendo. Por último, leí hace rato una de las chicas que nos escribía, que nos pedía a dónde accede para tener más información sobre esto y me parece que si hay alguien que puedes recomendar, sos vos. Bueno, las invitamos a todas a nuestras cuentas en redes sociales. Estamos constantemente volcando contenido de esta índole. Lo que queremos es justamente que sea accesible. Nos encontramos también con que respondemos mucho a la demanda. Nos interesa este tema, entonces nosotras tiramos sobre ese tema. Queremos dar información profusa y nuestras redes sociales todas, estoy hablando de Twitter, estoy hablando de esta de Instagram y estoy hablando de Facebook, también en LinkedIn, nos encuentran y todo el tiempo estamos volcando información de distintas cosas, de cosas que son de la semana, de cosas que son históricas, notas, prensa, hay un montón de material para poder meterse y para ir chusmeando. Fundación Activismo Feminista Digital, nos siguen y si no, nuestro sitio web, activismofeministadigital.org, que también ahí tratamos de que sea un espacio para no solo volcar nuestra actividad, sino también de comunicación, porque tenemos las vías abiertas de contacto, siempre surge algo de mucho interés, nosotras aprendemos en la medida que nos vamos vinculando con los cuestionamientos y con las experiencias tecnodigitales de otras también, y eso nos ayuda a su vez a disparar material y a trabajar determinadas cuestiones en los días que van pasando, que ya, bueno, hace, ya te digo, 2012 que venimos hablando de todas estas cosas y nunca se terminan los temas. Y eso también habla de la necesidad que tenemos de saberlos. Y yo aprovecho y te publicito también que usted tiene una plataforma de formación. Sí, 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 qué lindo. Bueno, Aulatic, Sí, Aulatic, que es nuestra plataforma virtual para cursos online. La lanzamos el 7 de marzo, es un proyecto muy, muy, muy nuevito, que también tiene categorías de ofrecimiento de cursos virtuales, que la idea de la reducción de la brecha digital de género, nosotras con este recurso lo hacemos, ¿no? Las mujeres tenemos menos información o menos acceso a la información en general, tenemos peor experiencia tecnodigital, tenemos una restricción económica importante para poder formarnos en la materia de tecnologías. Aulatic es como el proyecto superador en que decimos, bueno, de alguna manera traer a las mujeres a que se incorporen o que incorporen el recurso del e-learning, que es el aprendizaje en Internet, que es una institución mundial, no estar afuera de no sé nada, no entiendo. E-learning es la mecánica de aprendizaje que ahora nos damos cuenta que es crucial. Aulatic viene a traer eso, un montón de cursos virtuales, así que también las invitamos, gracias. Y sí, encantada, encantada, porque hay un montón de cosas y de ideas que van surgiendo y Aulatic es un hermoso canal de difusión también. bueno, última consulta que te tiro y ya después ya cerramos, pero nos preguntan sobre la exposición en TikTok. ¿Qué opinás y qué hay que tener en cuenta respecto de, sobre todo porque es una plataforma o una red social donde ingresaron los más chicos primero, los niñes y adolescentes, y hoy es una plataforma que se está sumando gente mayor, digamos. Producto, incluso creo que el mayor número de ingresos de gente mayores de 20 o 30 fue en esta cuarentena. Sí, sin duda, sin duda. TikTok tiene una característica que la voy a resaltar para que entendamos por qué es un furor. Permite no solamente lo divertido, ¿no? De, bueno, cortito y al pie y súper dinámico. No es esa la característica importante de TikTok, sino el hecho de que con con la publicación de un solo material X, ¿no? Aunque fuese tomando el café en la ventana, la
posibilidad de llegada o el alcance real a otras usuarias y otros usuarios es, pero, no sé, multiplicada al 1000 en relación con otras plataformas. Entonces, deviene en un recurso para difundir rápidamente y conseguir adhesiones inmediatas con muy poca actividad. Esto también, no solo que multiplique el alcance del contenido, multiplica el alcance de la cantidad de personas que saben de nuestra vida o que ven ese video divino que hicimos bailando en el pasillo, pero el pasillo de nuestra casa. Ven todo lo que tiene que ver con esta información proporcionada y parecería que es parte de la dinámica esta de la red social, pero también ahí tenemos, ¿no? Digamos, el monstruo de la sobreinformación de datos de la sobreinformación o la sobreexposición de datos personales. A mí lo que me parece es que TikTok ofrece en una de las ventajas, si se quiere, para no quedarse afuera, ofrece la posibilidad de incorporarse o participar sin tener una, no participar activamente, sino visualizar, ¿no? Sin tener una cuenta hecha. De hecho, yo tengo instalado TikTok para no perderme nada, porque yo estas cosas las estudio, pero no tengo una cuenta. Me permite saber cuáles son las tendencias, entretenerme un rato y que pin que pan, pero no la uso como usuaria digital ahora, o como usuaria de la plataforma. Yo creo que todo lo que podamos usar o lo que podamos incorporar como parte del entretenimiento y el ocio, válidamente lo podemos hacer, volviendo a estas dos características que hablábamos hoy. Resguardo de datos personales y conocimiento de los términos y condiciones, que implica que esa plataforma, qué datos personales está chupando, qué permisos del teléfono pide, las apps tienen eso, los permisos que solicitan para acceder al dispositivo. Nadie lo sabe porque aceptamos y vamos, pero en general tienen acceso todas las plataformas que dan contenido audiovisual a las cámaras trasera y delantera, por supuesto, si no, no podrían recoger el contenido, ¿no? No podrían recoger el material. Entonces, si vamos a tener descargadas todas estas apps o vamos a estar usando plataformas con estas características, saben muy bien que sería bárbaro poder tapar la camarita cuando no usamos el teléfono, tener las cintitas en la cámara esa que siempre hemos visto en alguna que otra película o que alguien que conocemos lo tiene y no sabemos por qué, porque hay posibilidades de filtración de información, hay posibilidades de acceso indebido. No sé si son en general, porque tienen sus resguardos a nivel infraestructura de la tecnología o a nivel ciberseguridad, pero no estamos exentas. Entonces, ese tipo de cosas también nos permiten eventualmente llegar a la conclusión de si queremos estar o no queremos estar. Cuando vemos que ya quizás son demasiadas cosas y no amerita el riesgo o no amerita el tiempo, no la usemos. Niñas, niños y adolescentes van a ir a favor de la corriente, de la tendencia, y para eso también las mujeres adultas y los varones adultos tenemos que estar criando digitalmente. Y esto es algo que tampoco se habla porque la crianza digital se aprenden solos. Saben más que nosotros. Nacieron con un teléfono en mano. Sí, ya saben más. Ellos nos enseñan a nosotras. Sí, eso también. Sí, son frases muy comunes. Sí. Ay, yo me vuelvo loca, te juro, porque ellos aprenden, nosotros aprendemos de ellos. No, en realidad nosotras no aprendemos y ellos no saben. Entonces es cambiar eso. Cuando vuelvo a la idea de la comparación con el plano analógico, cuando a nuestra niña, nuestro niño, niñe, les estamos enseñando a cruzar la calle, es porque ya sabemos cruzar la calle nosotros. Sabemos muy bien qué riesgos hay, sabemos cuándo sí, cuándo no. No podemos decirle a una niña, niño, niñe, cruza la calle, dale, a ver si me enseñas a mí. Lo estamos exponiendo a un riesgo tremendo. Y esto es lo que está pasando con las tecnologías, no nos hacemos cargo adultas y adultos. Entonces van a aprender solos. No, no van a aprender solos, se van a llevar 25 millones de problemas encima
que vamos a tener que responder después adultas y adultos, y que no sabemos responder adultas y adultos. Crianza digital parte inexorablemente de saber nosotras y nosotros, adultas y adultos, usarlas. Punto. No se autoinstruyen los menores y las menores de edad. No existe la autoenseñanza de una red social. Y tengo el mejor ejemplo de mi ahijada centennial, que sabía usar todo, ¿eh? Yo la tengo desde los 3 años, pobrecita, le estoy comiendo la cabeza a mi ahijada. Sabía usar todo, 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 todo. Le creó una cuenta a la madre hace unos 2 meses y cuando vi cómo había creado la cuenta, puse el grito en el cielo. Hace, repito, fácil 8 años habló con ella. Y sin embargo, la dificultad de comunicarse con la franja etaria generacional relacionada con niñas, niños y adolescentes, da cuenta de que llegado el momento, muy probablemente hagan lo que se les cante, como propio de la edad, pero sin un acompañamiento adulto, se complica muchísimo. Hizo cualquier cosa creando una cuenta en Instagram de la mamá. Cualquier cosa. Yo estaba encima y le decía, fíjate esto, saca esto, pon en privado esto. Entonces, ¿saben? No, no saben. Creemos que saben y por una sola razón creemos que saben. Porque es más fácil para nosotras y para nosotros no hacernos cargo de esto. Entonces, pensémoslo fuerte. O sea, niñas, niños, adolescentes es un temón. Casualmente hay un curso ahora, curso virtual de Aulatic, métanse, que está por cerrar ya, creo que mañana cierra la inscripción, para ver cómo abordamos estos temas con estas generaciones nativas y nativos digitales. Otra vergüenza terminológica. Nadie es nativa ni nativo digital. No somos nativos de ningún conocimiento, de hecho. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que lo digital viene incorporado? Bueno, nada, de nuevo, agradecerte muchísimo. Estamos recibiendo un montón de agradecimientos por la charla. Si Dios quiere, no vamos a decir eso. Posiblemente, y ojalá también contar, tenemos programada que vos vengas a Salta, una programación que se postergó, por supuesto, pero no significa que no lo vamos a hacer. Así que acá te esperamos y sabemos que va a haber un público con muchas ganas de escucharte. Muchísimas gracias, la verdad ha sido un placer para mí, sabes Inés que te adoro, me parece que todo está bueno, todo está en ciernes, todo se puede explorar, estamos en un lugar muy propicio para hablar de estas cosas, por suerte, tenemos los medios para hacerlo, podemos generar este tipo de diálogos, de intercambios, bueno, gracias a todas las que estuvieron con nosotras, Inés, gracias a vos por la iniciativa, la verdad yo encantada. Saben que todo lo que tenga que ver con esta forma también de ir despertándonos mutuamente y aprendiendo de la otra, yo estoy encantada y ha sido un placer. Así que vamos a guardar el vivo para hacer algunos extractitos después para las redes para quienes no pudieron verlo. Sí, eso también les quería decir a los que están y a los que no, esto queda colgado ahora guardado, que dura 24 horas, y si podemos lo compartimos en otras redes, así que, bueno, muchísimas gracias, un placer como siempre, y nosotras quedamos siempre enganchadísimas con lo que hablamos. Así manija quedamos. Sí, re. Pero bueno, esto nos hace volver a encontrarnos y seguir hablando de todas estas cosas y tratar de proponer qué es la idea de todo esto, ¿no? O sea, buscar propuestas para salir de la situación actual en lo que sea que esté fallando y salir a propuestas que den soluciones a todas estas problemáticas de las que hablamos hoy. Totalmente, sigamos pensando entre todas, porque todas somos cruciales en esta construcción en pos de nuestra alfabetización digital. No es simplemente algo en la cabeza de alguien que se le ocurre. La alfabetización digital debería ser una etapa que vivenciemos todas en conjunto en este momento también que es tan importante, en donde las mujeres tenemos un protagonismo ahí, estamos buscando nuestro lugarcito, estamos lográndolo. Bueno, hablemos también de las tecnologías y animémonos a aportar desde nuestro lugar
que nunca es poco, o sea, por más que una no sepa tanto, siempre puede ayudar a la otra. Y eso también lo vemos muchísimo con la interacción que tenemos con nuestra comunidad, así que dejemos abiertas todas las vías para seguir hablando del tema Sí, y ojalá que todo el resto de las cosas que tenemos en la cabeza que quedamos súper manija se vayan concretando lentamente, pero seguramente sí. Así que bueno, muchísimas gracias a vos, Ine, y al observatorio y quedo a disposición total. bueno, igualmente, digo, gracias a vos, a la Fundación, y bueno, nada, esperemos encontrarlo de nuevo